pandemia, hablando propiamente de este tema, porque, bueno, pues le pegó a todo mundo, inclusive a las empresas en el término de capacitación, y me refiero al maestro Raúl Gamboa López. Bueno, y querido Raúl, un gusto tenerte. Un placer, como siempre. Muchas gracias que nos estás invitando otra vez. Qué bueno estar viendo caras conocidas, y pues saludo a todo tu público que nos está haciendo el favor de sintonizarnos y escucharnos y aguantarnos sobre todo. No, hombre, encantados, y que de verdad hay que traer en materia, porque, híjole, aparte que yo creo que nos apasiona indistintamente, y bueno, hablar un poquito de lo que es el contexto de la educación a distancia, me gustaría más bien también arrancar con esta parte de lo que se hace, porque les puedo garantizar que quizá muchos no habían escuchado que en la máxima casa de estudios tiene precisamente una dirección de educación a distancia, que sí, bueno, obviamente las universidades se tuvieron que adecuar a esta parte en el contexto de pandemia, pero bueno, pues puedo garantizar que inclusive alumnos o a veces alguno que otro docente por ahí perdido en el espacio, mi querido tocayo, no la tenía en el radar. Pero platícanos, ¿qué hace tu dirección a cargo desde la máxima casa de estudios? Sí, mira, la dirección de educación a distancia está adscrita a la Secretaría Académica de la universidad a cargo del maestro Jorge Pérez, y tenemos trabajando desde el 2021. Ya. Inicialmente, cuando nosotros recibimos el tema, pues no había ningún marco de referencia, no había un plan de trabajo, no había digamos que insumos con que trabajar. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues evidentemente, es establecer un horizonte de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con lo que hay en la universidad y con lo que viene en la universidad? ¿A qué me refiero? La Universidad Autónoma, como ustedes saben, es una institución de 101 años, donde los 101 años los ha hecho desde la presencialidad, y esto es un rasgo fundamental, porque no nacemos pensando de otra forma más que desde la parte presencial. A partir de ahí se establece esencialmente una estrategia que le hemos denominado enfoque de multimodalidad. ¿A qué nos referimos? Este enfoque pretende incidir tanto en los programas educativos vigentes, que ya tienen una lógica de ser y de funcionar, pero también sobre la nueva oferta. Yeah. El reto para nosotros, como una institución que ya tiene muchísimos años funcionando, es tratar de transformar todo eso que ya existe y que está pensado para la presencialidad en una lógica distinta. Evidentemente, la pandemia obligó a hacer muchísimas cosas. Claro. De manera... Forzó y aceleró procesos, ¿no? Pero en el tema de la incorporación de modalidades no presenciales y mixtas, tenemos que tomar conciencia que lo que se hizo en pandemia, pues no fue lo que se conocía antes de pandemia como la educación a distancia. No, nunca. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es completamente distinto, yo le tengo, ¿no?, un título, y te voy a interrumpir un momentito, porque nada más por sangrón. Es que yo siempre me preguntan, es que la educación a distancia en pandemia. Discúlpame, en la pandemia no se hizo educación a distancia. Lo que se hizo se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Punto. Okay, Esa es la verdad. Y claro que mucha gente, muchos maestros dieron el alma y dieron todo porque no tenían nada, ni siquiera una preparación, y hay que reconocerlo. Pero sí, bien como lo está diciendo tu tocayo aquí, don Edgar, es cierto, durante la pandemia, esto de la educación a distancia, pues fue una gran mentira. No se hizo educación a distancia, se trató de hacer educación a distancia con nada. Pero había un concepto previo a esto, ¿no? Bueno, de hecho, el concepto de educación a distancia ha evolucionado desde la educación abierta por correspondencia. Desde allá venimos. Ajá. Con un soporte sin tecnología, más bien sin un soporte que ahora es la tecnología. Ahora, en la actualidad, tenemos muchas variantes con un sinnúmero de características, ¿no? Y que me parece inclusive que lo decimos como si todo fuera lo mismo. Cuando empezamos hablando de educación virtual, pensamos que es lo mismo que educación en línea, pensamos que es lo mismo que el e-learning, que pensamos que es lo mismo que educación a distancia, etcétera, etcétera. Entonces, en el discurso inclusive, comenzamos hablando de educación virtual y terminamos hablando de educación en línea como si fuera algo similar, y no es así. Tenemos dos componentes. La no presencialidad es para todos. Es decir, esta coincidencia física entre el profesor y el estudiante no la tienen.
Sí, el Pero- espacio físico, ¿no? Así El es. tiempo, espacio. La convergencia. Ahí está. Así es, la Exacto, convergencia en el convergencia. espacio físico. Pero hay otro componente que lo proporcionan las herramientas tecnológicas, que es la sincronicidad. Sincronía y asincronía. Esta temporalidad de coincidencia física a través de los medios tecnológicos. Ujú. Entonces, cuando nosotros, desde la postura de la universidad, cuando nosotros hablamos de una modalidad virtual, estamos hablando esencialmente, no exclusivamente, esencialmente de interacción asíncrona. Ok. O sea, que Cuando- no están en tiempo real. O sea, Exactamente. para entenderlo así. Sí. O sea, no están al mismo tiempo. Cuando ¿no? hablamos de una modalidad en línea, estamos hablando preponderantemente de una interacción síncrona, ¿no? Ya. Realmente en el mundo no existe una coincidencia de decir todos entendemos lo mismo por estos conceptos. No lo hay. Sí, Entonces, si estando juntos. exactamente. Sí, batalla Podemos uno. discernir exactamente. Cada Sí. sistema Sí está- educativo, cada institución ha definido sus propias delimitantes. Claro. ¿No? Ahora, y a partir de pandemia surgen otras actividades dinámicas, yo le llamo dinámicas, algunos le llaman modalidades como la de live, Ajá. que salió por una institución privada, ¿Cómo funciona? por darle O sea, la parte de mercadotecnia y poder decir, nosotros estamos en... Ajá, es el nombre vendedor. Es el nombre vendedor, Ah, exactamente. ya, Ahora, erróneamente, durante pandemia comenzamos a decir que la parte mixta Ujú. era tener a estudiantes de manera Presencial. presencial y conectados. Bueno, déjame decirte que antes de pandemia esa modalidad no estaba funcionando así. Ok. ¿Por qué? ok. Porque representa muchísimo más trabajo para el docente. Obvio. Y representa una disminución en la retroalimentación a los estudiantes. O estás con los presenciales o estás con los que están conectados de manera síncrona. Claro. Ya. Entonces, esas dinámicas ahora inclusive vas a encontrar denominaciones como, es que mi modalidad es presencial síncrona. Pues yo no percibo una presencialidad sin Asíncrona. sincronía. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, ¿no? ves la grabación de ahí parado, pues no cuadra, ¿no? Ni Exacto. que fuera Star Entonces, Wars. todo este pasar por este periodo de contingencia sanitaria ha hecho que nos imaginemos un montón de cosas y que de pronto muchas personas consideremos que somos expertas en el tema. Ajá. Sí, sabiendo conectarnos que a la plataforma y presentar Así el es. programa, no es cierto, digo, no hay garantía de que todos esos cuadritos que ahí están conectados siquiera te estén mirando, ¿no? Sí, Escuchando, ¿no? efectivamente. O sea, Sí, o sea, estamos presuponiendo que incluso estamos diciendo cosas interesantes. Pero como bien lo estaba diciendo Edgar, fíjate, ahorita que mencionó de que salimos los expertos, yo no sé si en algún momento, creo que lo comenté en alguna conferencia que por ahí anduvimos, ujú. en donde yo decía que yo pasé a ser de loco de la aldea, porque era el que, ¿y ahora qué te fumas? Y ya deja los solventes, Sí, sí, sí. porque pues yo hablaba de metaversos y hablaba de Sí, sí, cuestiones, ¿cómo no? así, y Hace más de 10 años, Raúl. Ajá. Hace Bueno, 13, 14 años. pasé de ser el loco de la aldea a pasar llega la pandemia a hacer a ver, no, hablen ¿Cómo con lo el hacemos? experto. Ah, no, hablen con el experto. Y yo sí, ¿quién es el experto? No, pues yo. No te habían dicho. Así, o sea, entonces realmente eso nos pasó a todos los que estamos de este lado, que estamos de una manera en una trinchera diferente, nos pasó ese asunto. Y es bien interesante. Después lo contaremos. Hay muchas anécdotas bien padres acerca de esto. Claro, No, claro, bueno, un aparte de eso, ¿no? sinnúmero de Sí. anécdotas. Déjenme ir rapidísimo un corte. Apenas estamos empezando. Estamos platicando con el doctor Edgar y el maestro Raúl Gamboa. No se vaya, estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:15. La temperatura 31 grados 5 décimas. La humedad 10%.
¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. En el año electoral mundial más importante en la historia, con más de la mitad de la población del planeta en más de 50 países dirigiéndose a las urnas, un informe de Gallup en 133 países durante el 2023 señala que la aprobación global del liderazgo estadounidense es mayor que el de China. La encuesta sostiene que Estados Unidos mantuvo una ventaja en 81 países y China en 52. Estados Unidos tuvo mayor ventaja en Kosovo, mientras que China sacó diferencia en Rusia. Sin embargo, y si bien más países tienen un mayor apoyo neto al liderazgo estadounidense, el apoyo global, que fluctúa dependiendo de quién está a la cabeza, tanto a Estados Unidos como a China, disminuyó en el 2023. Según Gallup, se debería a una creciente falta de entusiasmo por las dos potencias globales. Los datos de Gallup de casi 20 años muestran además que el liderazgo demócrata tiende a generar un mayor apoyo global que el liderazgo republicano. A pesar de la disminución general del apoyo al liderazgo de ambos países, Estados Unidos y China han logrado avances en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, China logró mayor apoyo en países africanos como Tanzania, Uganda, Sudáfrica y Malawi, mientras que Estados Unidos cuenta con el respaldo en países asiáticos como la India, Filipinas, Corea del Sur y Vietnam, que, según el informe, se debe a las intensas actividades de China y amenaza que empuja a estos países vecinos hacia la órbita estadounidense. Julie Ray, coautora del informe de Gallup, dijo que el impacto de las elecciones de este 2024 será difícil de predecir, pero que definitivamente hay mucho en juego este año. El apoyo al liderazgo estadounidense podría estar en duda, ya que el presidente Joe Biden ha recibido críticas dentro y fuera del país por su continuo apoyo a Israel durante su guerra en Gaza. Ray añadió que el apoyo de Estados Unidos a Israel tuvo un impacto notable en el apoyo al liderazgo estadounidense dentro de Israel a niveles récord. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta aquí en La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con dos grandes especialistas precisamente con mucha experiencia en la parte de la educación a distancia, este gran reto, porque sí lo puedo garantizar, esto no se ha solucionado, y más por la evolución que ha tenido, y precisamente, y en aras de eso, mi estimado Raúl, ¿cuál es el contexto? Porque seamos realistas y hablemos, como dicen, asincerándonos. Hay mucha gente que está encasillada en que la educación a distancia, la pandemia, lo que provocó la pandemia, no es cierto. Digo, bien lo decía Edgar, me tocó yo, en el cual, pues bueno, esta parte de la educación a distancia es muy antecesora a una época de cuarentena. Pero ¿cuál es el contexto en el cual se llevaba a cabo, se diseñaba, se estructuraba todo este tema? Porque ya había internet previo a la pandemia. Sí. Por lo menos de los últimos, 30 o 25 años, en el cual se llevaba, y qué casos pudiera haber inclusive exitosos, de decir, bueno, aquí sí funcionaba la educación a distancia, y ahí a un reclutador no le daba miedo quizá reclutar a alguien, contratar a alguien que se había preparado a distancia, ¿no? Sí, es que mira, realmente lo que pasa es que muchas cosas de lo que podemos hablar son de lo que nos pasa de forma endémica en nuestro país. Ya. Sí, y entonces a veces no vemos un poquito más allá de nuestras fronteras. Pero eso es normal, no es malo. O sea, pues hablamos de cómo nos va en la feria. Aquí el punto está en que la educación a distancia, pre-pandemia, obviamente no solamente existía, sino ya tenía un muy buen estado, ya era sólida en muchas instituciones. Incluso hubo una moda prepandemia que luego se asentó un poquito en la pandemia, pero cuando hablo de moda, los famosos, ¿no te acuerdas, Edgar? Los MOOCs. Sí, para la gente que luego no nos entiende con estos términos raros, los MOOCs es un curso a distancia masivo, gratuito, pero la moda no es el curso en como tal. La moda fue que lo empezaron a dar las grandes universidades para decir, mira qué grande universidad soy, y voy a todo el mundo, para que vean qué magnánimo, qué bueno. Y entonces la daban MIT, la daba Massachusetts, la daba la Sorbona de París, la Carlos III de España, todos gratis. Y claro, cuando digo masivo, estamos hablando de que en alumnos se contaban a veces hasta 500,000.
De alumnos, De alumnos. O sea, que ninguna universidad podía albergar, ¿no? Lo que fue Ajá. EDX, ¿no? Por ahí va. Exactamente, no, empezaba Oye, esas plataformas precisamente Ya. con esta moda de los MOOCs. Entonces, a lo que quiero llegar es que ya no solamente existía una buena modalidad, un buen concepto de la educación a distancia como tal, atrabutando plataformas y la gente, pues, dándose esa oportunidad, porque, oye, estamos aquí en México, no contamos con, digamos, nuestro dinero no es muy valioso fuera de México de por sí, y que podamos tener un buen curso por el MIT, por la Massachusetts, que el diploma, por Yale, ¿no? por el que tú me digas, o sea, de las grandes universidades, tener la oportunidad de decir, yo tengo varias de grandes universidades que no me costaron. Sí, claro, me costaron sudor y lágrimas, pero no me costaron monetariamente, y eso fue la gran oportunidad. Entonces, eso fue uno de los grandes aciertos que se tuvieron pre-pandemia, que además dijeron, a ver, la educación a distancia a nivel mundial está bien y está aquí para quedarse, porque esto es algo que no se nos debe olvidar. La educación a distancia ahorita, y te voy a hablar de un dato pre-pandemia, ahorita que estamos con ese rollo. Por ahí, antes de iniciar la pandemia, se estaban hablando de que el 67% de las personas que se estaban educando, llámese en escuelas, llámese en el trabajo, capacitación, etcétera, se estaban haciendo en línea. Sí, o sea, 67%. Antes de pandemia. Antes de pandemia. Es Sí, claro, porque obviamente ahorita los números se exacerbaron, obvio. Sí, claro. Sí. Pero entonces, antes de pandemia, estamos hablando que si es más de la mitad, entonces este asuntito de la educación a distancia, pues cualquiera diría, entonces es más importante que la educación expositiva en una escuelita. Presencial, ¿no? Lo que Ajá, exactamente. Sí. Entonces, ya desde ahí, ya son datos duros que nos remiten a otra cosa. Entonces, ahora, post pandemia, ya nadie discute esto de la educación, que la educación a distancia pues es algo raro, es algo que quién sabe si sea bueno. No, porque ahora incluso pues ya resulta ser que hasta en familia pues, es que ahora no vino el abuelito, pues vámonos a ver por Zoom, pues vámonos a ver por el Meet, ¿sí? O sea, ya no es algo que podamos decir, Algo familiar, sí, o sea, completamente, se ha normalizado en este Exacto. asunto. Entonces, creo que la educación a distancia está en un muy buen momento y al mismo tiempo no. Ahorita que yo quiero que también Claro, entre Edgar, claro. porque ahorita vamos a decir algunas cosas que son un tanto incómodas, no solamente para una institución, sino es para todas las instituciones de México, porque al final de cuentas, pues ¿para qué nos vamos a meter con Yale? ¿Por qué nos vamos a meter con la Sorbona? No, como dicen los chavos, contexto, ¿no? Y bueno, Tocayo, precisamente en ese caminar, yo creo que algo que salta inmediatamente a la inquietud absolutamente de todos, llámese un trabajador que ha sido capacitado, que va a ser capacitado en línea, o algún estudiante, sobre todo a veces la pregunta de los papás, el tema de la legalidad, el tema de la validez, ¿cómo se lleva a cabo esto? Y digo, pues realmente si inclusive tenemos un marco jurídico desde el gobierno en el que, pues sí, digo, yo entiendo que existe la universidad abierta y a distancia, un proyecto que inició hace muchísimos años. De hecho, yo fui exalumno en algún momento de ahí, que recuerdo una estadística que no sé si tú nos compartiste hace muchos años, Raúl, en decir, hubo una deserción del 99%. O sea, que me impresionó ese dato que dices, bueno, de cada 100 quedó uno. 87. Era una locura, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es este contexto de lo que podemos entender de la legalidad, de la validez que se le pudiera dar? Bueno, me gustaría antes de abordar tu pregunta, adelante. comentar un poco lo que comentaba Pablo. Raúl, perdón. La educación no presencial, englobando todas las variantes, ha tenido un desarrollo sostenido durante todo el tiempo de su trayectoria y su evolución. A partir de pandemia ha tenido un repunte por todas las consideraciones y, como bien lo dice, ha tenido y ha adquirido elementos que le han dado, que ha fortalecido la parte hegemónica de la modalidad. Ya. Se le ha dado presencia, le ha dado fuerza, le ha dado un tanto de más madurez para poderla aceptar primero, poderla desarrollar después, ¿no? Ahora,
evidentemente lo que más se ha desarrollado en estas modalidades es la formación continua. Sí, estos cursos extracurriculares, así es, ¿no? Ahí entran perfectamente los cursos masivos que menciona, donde el estudiante o el interesado, no el estudiante, el interesado se forma porque tiene la intencionalidad de aprender, ¿no? No es que me lleva mi papá o porque tengo que hacer, no, yo tengo la necesidad porque trabajo en una empresa, porque tengo un negocio particular, lo que tú quieras, pero hay una necesidad explícita por desarrollar y adquirir conocimientos. Entonces, esta oferta de cursos masivos es muy atractiva para este tipo de perfiles. Cosa distinta cuando tenemos programas de pregrado, formales por universidades y inclusive posgrado. Esto nos lleva a establecer ciertos aspectos que son fundamentales. Mira, inicialmente una de las cosas que se discutía en México y en el mundo era cómo se le iba a reconocer la formación a un estudiante una vez que egresa. Le íbamos a decir, ¿tú eres ingeniero en mecatrónica virtual? ¿O eres ingeniero en mecatrónica punto, sin el apellido? Porque puede pesar para un reclutador. Pues porque para una empresa puede pesar. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se está, o al menos qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es, tú vas a lograr un perfil de egreso independientemente de la modalidad educativa. Eso es lo que deberíamos garantizar nosotros como instituciones. Sí, por lo tanto, no importa si el sistema de universidad virtual, por ejemplo, de Guadalajara, te titula como licenciado en administración. Punto. No importa si lo hiciste en el salón de clase o lo hiciste a través de un medio digital. Eso es lo que te da la oportunidad de legitimar el aprendizaje de tus estudiantes. Ahora, eso requiere muchas cosas por parte de una institución. Claro. ¿Por qué? Pues porque necesitas estar seguro de que el estudiante está aprendiendo lo que está aprendiendo. Y eso no se resuelve con un examen de opción múltiple. No. Exacto. O sea, con un Forms. ¿No? Exactamente. No lo vas a sacar. Que fue lo que se hizo justo durante pandemia. El profesor decía, yo tengo mis exámenes ya. Sí. Los pongo aquí para que tú los respondas desde tu casa y yo te evalúo. No, espera. O sea, no estás asegurando que el estudiante que está del otro lado es quien está realmente reflejando los conocimientos o las habilidades. Esté consultando Hay otros mecanismos, pero, como bien lo decía, no estábamos preparados para poderlo hacer de manera efectiva. Estos procesos se venían consolidando previo a pandemia. Ya. Pero bueno, pandemia sacudió al final del día todos los sistemas, ¿no? Digo, algo que yo también quisiera aventar un poquito la pregunta en el aire es... ¿Qué carreras, qué estudios? Y digo, quizá ahorita estamos hablando de superior, pero me gustaría bajar hasta nivel kinder porque me tocó una hija que dice, yo nunca hice el kinder. ¿Por qué? Porque le tocó en pandemia. Claro. O sea, es que ustedes nunca me llevaron al kinder. Ella no tiene registrada la escuela, simple y sencillamente preescolar, ¿no? Ella mal recuerda su inicio de primaria, pero digo, no quiero soltar ahorita esta parte de educación superior en decir, hay carreras que en definitiva no sean idóneas a pesar de las circunstancias en el contexto, para estudiarlas a distancia. Y digo, hablo concretamente, digo, me preocupa quizás los chicos de medicina, chicos de enfermería. Yo entiendo que quizás las socioadministrativas, pues de alguna manera per se te lo permiten, ¿no? Que aún así el contexto de socializar es fundamental. Sin embargo, y bueno, ahorita que vamos a ir rapidísimo al corte, sí me gustaría plantear esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué área de estudios, qué áreas de conocimiento? Pues si en definitiva dices, es que a ver, necesito que te vengas a enlodar, ensuciar, a llenar de sangre, porque vamos a ser realistas, el humano no hemos llegado a una evolución en decir, voy a garantizar que se puede echar una cirugía de corazón abierto porque el estudio en línea. Pero bueno, queda con esta pregunta ahorita para irnos al corte. Estamos en La Voz de los Expertos llegando a la mitad, no se vaya. XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones.
en el 128 83 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Magnética FM. Es la hora 16:30. La temperatura 31 grados 5 décimas. La humedad 10%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes. No utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos. Y bueno, interesantísimo porque bueno, ojalá y de verdad es que usted vuelva a escuchar esto. Y aquellos que son tomadores de decisión, sobre todo del área educativa, educación pública, educación privada y de todos los niveles, por favor, comparta este programa. Y bueno, yo ya dejaba esta pregunta en el aire. ¿Qué áreas, qué carreras, Tocayo, Raúl? Realmente no estamos en condiciones para decir, bueno, vamos a garantizar una preparación y una formación para que sea un profesionista como tal lo promete alguna universidad. Ok, mira, bueno, de entrada, nadie que sale de una universidad sale sabiéndolo todo. Para empezar, sí, ajá, okay. Primero, para eso son las prácticas profesionales y para eso es todo este rollo. Pero volviendo a la pregunta más en específico, si hay alguna carrera que no podría, por el nivel de tecnología que estamos manejando ahorita, te puedo decir que no hay ninguna. Ya. O sea, todo se puede. ¿Por qué? Porque lo que no se puede, porque estamos hablando a lo mejor de las plataformas tradicionales, estas plataformas antiguas, digo antiguas porque ya tienen muy buen rato, llámese Moodle, llámese Blackboard, el que tú me digas, sí, claro. Son las tradicionales. En donde pues bueno, hay chats, hay foros, actividades, lo de siempre. Punto. Ok. Sin embargo, ahorita, y bueno, ya desde hace buen rato, tenemos los metaversos. Y entonces, en los metaversos, estamos hablando ya de una ampliación de nuestra humanidad dentro de un mundo virtual. Y en donde los maestros nos convertimos en super maestros, porque un movimiento de mano saca una pantalla y otro movimiento de mano saca un interactivo y otro movimiento de mano. ¡Hombre! Tengo todo, siempre y cuando lo pueda y lo sepa hacer. Claro. Entonces, si estoy acompañado de una institución que además me dé las oportunidades de hacer los objetos de estudio pertinentes para utilizarlos dentro de ese metaverso, pues bueno, y como ejemplo te voy a poner la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Tiene, entre una de las carreras que tiene ahí adentro, es la de odontología. Uh-huh. Entonces sí, tú dices, para ser dentista. ¿Cómo? Pues que los dentistas, pues sí, pero allí sí. Tienen, van, sacan muelas, tienen los modelos virtuales, se pueden meter a la boca si quieren, y a sacar una muela, ver cómo se va saliendo el diente, cómo hay que cortar exactamente en el punto importante el nervio, no sé, lo que tú me digas. Hay un ejemplo que me encanta de una universidad que llegó a existir también ahí en muchos años.
en uno de los metaversos, que era ahorita se me olvidó. La Universidad de Pelotas de Brasil. Ya. Una universidad muy, muy, muy grande. Su campus también era súper grande en la virtualidad. Pero, por ejemplo, a lo que voy es que tenían 2 edificios para la gente que estudia turismo. Y entonces ahí se hacían los exámenes. Y entonces los maestros eran los clientes. Y entonces los alumnos se organizaban y ahora tú vas a ser el gerente, y ahora tú vas a ser la mucama, y ahora tú vas a... No sé, organizaban y entonces entraban a estos lugares, estos edificios virtuales, y los clientes, que eran los maestros, pues eran los que iban calificando qué era, cómo estaban las cosas, cómo debían atenderlos, qué es lo que tenían que preguntarles, etcétera. O sea, hace un montón de lugares, de espacios que podemos nosotros ya tener acceso mediante la tecnología de forma tridimensional e inmersiva, y que pues, sin embargo, todavía estamos discutiendo si hay cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Ya todo se puede hacer en la tridimensionalidad. Ya no hablamos ahorita no solamente de la virtualidad, hablemos también de la realidad aumentada o realidad mixta. Sí, estas distintas líneas. Exactamente, que se puso de moda con un jueguito, con el Pokémon Go, y ahí, bueno, había otros muy interesantes. Pero bueno, el caso está en que la realidad aumentada también ha venido a cambiar muchísimas cosas. Yeah. El hecho de que te pones un disparador, perdón, es una pequeña QR porque un código de barras que te lo pongas en el pecho y que automáticamente se te vea todo por dentro. Claro, no se ve, es una imagen, pero que los niños ya pueden decir, ay, mira, ahí están tus pulmones, y ahí está tu estómago, y así funciona. O sea, ya estamos viendo más allá de la realidad, que ese es uno de los puntos que ahorita para el cual vamos, que volamos, teniendo en cuenta que el mes pasado ya Elon Musk dijo, ya está funcionando, ya están implantados varios chips en el cerebro, todavía para gente que estamos empezando a hacer que vea, pero la idea no es la onda. ¿Tú crees que Elon Musk va a interesarse en la gente? Ay, pues hay que partir de algo, chavo. El business está claro. en precisamente tener la realidad aumentada ya insertada y luego meternos anuncios. Ya. Al estilo como Ready Player One. Sí, ese es el punto. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, nada más que ahora no se llama... ¿Cómo se llamaba el malo de Ready Player One? Ay, no me acuerdo. Sorrento. Bueno, sí, ahora se va a llamar Elon Musk. Sí. Interesante, qué interesante. ¿En la realidad? Toca comentario al respecto de esto, precisamente. Sí, fíjate que el año pasado se publicó un informe del Instituto del Futuro de la Educación Superior, donde dice, y esa es una de las cosas por las que apuesta, entre otras, que para el 2030 los programas educativos ya no deberán ser ni presenciales ni en línea, sino que deberán incorporar ambos mundos, claro. Ambos mundos. Sí, ¿Por sí, qué? la presencialidad. Porque de esta forma no forzamos las cosas para la formación en general y aprovechamos en cada momento de manera estratégica lo que podamos aprovechar para el momento. ¿A qué me refiero? Pensemos en cualquier programa educativo, de educación superior, media superior, inclusive nivel medio, ¿no? Estoy seguro que hay momentos en que se puede abordar los contenidos de manera asíncrona. Pero también estoy seguro que hay momentos en las que se deberán abordar de manera síncrona, por la guía. Estar ahí con ellos. Con el profesor, ¿no? Ya. Pero también estoy seguro que hay momentos que van a requerir una presencialidad obligada. Claro. Entonces lo único que necesitamos es encontrar de manera estratégica cuáles son esos momentos. Ya. Cuáles son las asignaturas, si lo queremos ver. Gran reto. Exactamente. Si lo queremos ver en función de cuadritos, pues a ver, primer semestre, ¿cuáles son las asignaturas? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles pueden ir de una forma? ¿Cuáles deben ir otra? ¿Y cuáles deben seguir siendo presenciales? En el caso de odontología, en el caso de medicina, que a lo mejor no vienen a escuela, pero van a clínicas. Ok. Los arquitectos no vienen a escuela, pero van a las obras. A las obras, exactamente. ¿Por qué? Interesante. Porque no es lo mismo que yo vea a través de la tecnología que ustedes consideren, el cómo se ve una textura, que yo sienta una textura y que yo pueda hacer una incisión sobre piel
o hacer una incisión sobre un simulador. Ok, ajá. Entonces me lleva a condiciones particulares para el desarrollo de mi profesión, ¿no? Fíjate, interesantísimo. Y también salta precisamente algo que comentábamos en algún momento en el segmento anterior, que era este gran, pues, fracaso, intento de haber metido la educación en todos los niveles a distancia. Y digo, recalco yo lo que comentaba hace ratito, que era la educación preescolar, ¿no? Vamos, aquí la pregunta en concreto sería, bueno, ¿a partir de qué nivel, por muy tecnificados que estemos, a partir de qué nivel sí es pertinente, así como dicen, espérame, no le des una tableta, un celular hasta tal edad a tus hijos, ¿no? ¿A partir de qué momento valdría la pena el ya empezar a ser inmersivos esta parte? Porque al final de cuentas somos seres sociales, tiene que haber contacto, tiene que haber vinculación, tenemos que descalabrarnos, caernos de un árbol, rasparnos en la cancha jugando fútbol. ¿Hay algún nivel marcado, Raúl, Edgar, en términos de a partir de cuándo, bueno, ya puedes empezar a hacer esta mezcla de modalidades de educación? Híjole, mira, así tal como lo estás preguntando y de bote pronto, yo te podría decir, y a manera de estar totalmente equivocado, el problema aquí está en que necesitamos primero tener el criterio para saber qué es real. O sea, voy a empezar a hablar de cosas raras, de la realidad real. Sí. Yo sé que me van a decir, nuestro contexto real. Ajá, más de uno me va a decir, estás hablando en pleonasmo y estás bien bruto. No, bueno, ¿qué vapeadas hecho? Sí estoy bruto, pero no estoy hablando en pleonasmo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de realidad virtual, de realidad aumentada, presentársela como tal a un niño pequeño que aún no tiene bien claro cuál es la realidad real, tiene sus bemoles. No quiere decir que no la podamos hacer, o sea, pero el presentárselo de forma institucional ya es otro rollo. O sea, una cosa es que juegue. Sí, decirle esto es ley. Ajá, exactamente. Sí. Y otra cosa es las cosas con obligatoriedad. Ahí sí, yo pienso que tendríamos ciertos problemas. Yo pienso que ya en los últimos años de primaria ya no hay bronca, porque ya los chavos están en ese... Ya están inmersos, ¿no? O sea, ya la realidad saben perfectamente, ya se han peleado, sí. Ya saben claro. Que, o sea, ya saben que mamá también es el ogro y el papá es la buena onda. Entonces... A fuerza. Ya decía yo. Sí, ya. No es cierto, chula. En contextos, no es que nada más en contextos estudiantiles o en contextos de la escuela, al final de cuentas estamos hablando de que, pues, la escuela el niño aprende a sobrevivir. Eso es lo primero que aprende en la escuela, a sobrevivir. Claro, o sea, se oye muy feo, pero tenemos en cuenta que es la escuela, y la escuela es un lugar, pues, híjole, me van a matar, pero la verdad es que la escuela es lo más parecido a un presidio o a un hospital. Claro, son lugares de contención. La escuela, antes que otra cosa, es un lugar de contención. Por eso el hecho de que ahora nos hayan quitado las escuelas de tiempo completo, para muchos padres fue darles en la torre, porque ya no tenían esos espacios de contención. Ya si estudiaban o no estudiaban, si aprendían o no aprendían, eso no era lo importante. Lo importante era el lugar de contención de donde tener los hijos para poder generar más trabajo. Sí, realidades, ¿no? Que vamos teniendo. Ahora, también, ¿cuál ha sido esta percepción que tú has identificado desde la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma en términos de, híjole, que por mucho que decimos luego, los chavos ya traen el chip? No, pues, pero eso no es cierto. Digo, yo soy peleado con ese término, porque yo tengo, bueno, o sea, mi suegra, 88 años, yo uso el WhatsApp. O sea, ya para acabar pronto. Claro, o sea, eso de que ella no nació con el chip, por supuesto que no. Entonces ¿qué desafíos has identificado en cuanto a que los jóvenes realmente se puedan adecuar, y también inclusive los docentes, ¿no? Es decir, porque es la primera bronca, más allá de identificar cuáles damos sí, cuáles no. Bueno, la gente, tu población estudiantil, tu población docente, ¿cómo está el tema de los retos y los desafíos ahí? No, hombre, pues bastante fuertes, déjame te digo. Mira, sí es correcto que los estudiantes tienen mucho más facilidad para el manejo de herramientas. El detalle es que no las utilizan para fines académicos. Ok. O sea, la intencionalidad es la comunicación, la interacción, etcétera, pero el estudiante, por ejemplo, en la actualidad, aborrece el correo electrónico para fines académicos. Punto. Importante, porque el docente... De entrada no te contesta. Exacto, el docente, su medio de comunicación es el correo electrónico. Entonces, a ver, espérame, tú envías tus mensajes por correo electrónico, pero nunca llegan porque este cuate pues no le interesa ver su correo electrónico.
Pero entonces el estudiante te dice, no, WhatsApp, pero entonces el profesor te dice, no, espérame, yo no comparto mi número telefónico. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que coincidan ambas perspectivas en este sentido, ¿no? Entonces, por un lado es eso. La otra, el estudiante cree actualmente, post pandemia, que lo que vivió en pandemia es educación a distancia. Error. Sí. No. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Segundo punto. El profesor cree que lo que hizo en pandemia es educación a distancia. Tampoco. No llegamos a eso. No. Entonces, cuando nosotros tratamos de entrar con un programa de formación, de capacitación, de decirle, profesor, mira, la mejor forma de hacerlo es esto. A ver, espérame. Yo ya experimenté por 2 años con mis estudiantes y salí del paso. Sí, pero no se trata de salir del paso. Se trata de que tus estudiantes logren tanto los conocimientos como los aprendizajes que están establecidos en el programa. Ah, sí, pero esa no es mi intención. Sí. Mi intención es dar los contenidos. Si aprenden, ese es otro rol. Salir al paso. En buen español te dicen, esa no es mi chamba. Sí, en resumen, lo que me toca yo ya lo hice y bueno, ahí ven. Bueno, tuvimos experiencias y se reportan en general en México, no sé si en otros países, que hubo profesores que dijeron, a ver, tú me contrataste para una materia, una asignatura presencial, ya que esto regrese, yo me reincorporo. Mientras que tuvieron que hacer las instituciones, contratar de manera emergente personal para salir durante ese periodo. Hasta el marco jurídico ni siquiera estaba planeado. Exacto. Déjenme ir rapidísimo al último corte, interesantísimo, y ya estaremos hablando ahorita hasta de lo de prospectiva, qué se viene, qué debe hacerse. No se vaya, estamos ya entrando a la última parte de La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:47. La temperatura 31 grados. La humedad 10%. Yo te propongo un nuevo seguro popular donde sí haya consultas, tratamientos y medicinas. Te propongo una nueva estrategia de seguridad donde no haya abrazos a los delincuentes. Te propongo un nuevo modelo educativo que sí te permita salir adelante. Te propongo un gobierno de verdad. Despierta, México. Despierta. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La Opción Ciudadana. Vota PRD. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Habla Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, como dice Xóchitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos. Y bueno, interesantísimo lo que hemos venido platicando. Y sí me gustaría que utilizáramos, mi estimado Edgar, mi estimado Raúl, este último segmento desde la perspectiva, para la prospectiva. Es decir, ¿qué se ha venido haciendo? Porque yo comentaba ahorita antes del corte, muchas instituciones, incluyo gobiernos, universidades, organizaciones civiles,
ya pasó pandemia, ya como que bajamos la guardia de la educación a distancia a reserva, y lo voy a decir muy crudamente, de que siga siendo negocio. Porque ya youtubers, pues al final de cuentas se posicionaron. Digo, yo llegué a tener un canal de educativo con puros videos de los 80s y 90s de Conacyt, o sea, de antaño, puros VHS convertidos, y al tiempo de pandemia, pues se me acabó mi canal. Porque al final del día todo mundo, ¡pum!, a subir a YouTube, ¿no? Clases, conferencias. Claro. Pero hablemos de esta parte de perspectiva ya en la que se acabó, no la pandemia, pero sí la cuarentena. Seguimos con el tema de vacunarnos y seguir con este tema de evitar rebrotes contra COVID. ¿Qué va a ser la máxima casa de estudios o qué se espera, qué visión se tiene, qué planes se tienen, mi estimado Edgar, en términos de seguir atendiendo este apartado tan fundamental, como tú bien decías en las estadísticas 2030, lo que ya se ve venir, desde la máxima casa de estudios, ¿qué se tiene ya en planes? ¿Cuál es la perspectiva que hay? Sí, ¿qué se está haciendo? La universidad tiene una estrategia firme de incorporación de modalidades no presenciales y mixtas, tanto en programas vigentes como en nueva oferta. Como ustedes saben, la universidad tiene alrededor de 210 programas educativos entre pregrado y grandísimos y posgrado. Son un montón. Sí, son más de, ¿no? Creo que cerca de 90 licenciaturas, ¿no? Al menos. Son 104 licenciaturas. Licenciaturas, es un mundo, ¿no? Entonces es un montón de cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues comenzar a trabajar de manera particular en cada una de ellas para ver cuál es el grado de multimodalidad que vamos a incorporar. Okay. Es decir... Sí, no agarrar parejo. No agarrar parejo. No, es más, claro. De hecho, sería insensato agarrar parejo. Sería un error enorme agarrar parejo. Entonces, cada programa educativo con una comisión, con un grupo de trabajo colegiado, necesita determinar cuál es el grado de presencialidad, de hibridación y de no presencialidad que van a tratar de incorporar para que en los siguientes años gradualmente vayan transformándose procesos, normativa, materiales, formación, etcétera, etcétera, todos los elementos que se requieren, incluida la habilitación tecnológica. Entonces, la verdad es que ahorita yo te puedo decir que tenemos alrededor de 30 programas educativos que ya han trabajado esto y que están en proceso de incorporación de estos escenarios. El detalle, como lo mencionamos ahorita fuera del aire, pues es la cantidad de gente que tenemos. Que no es solamente un problema de esta institución, sino de otros espacios, ¿no? Entonces, tenemos que buscar alternativas que nos permitan acompañar ahorita a los 30 programas, pero en 2 años a los 60 programas, en 3 años, 4 años a los 70 programas, y tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, la verdad es que representa un trabajo bastante fuerte para la universidad, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado, a la colegiabilidad que hemos tenido con otras instituciones de educación superior, entre ellas Guadalajara, Nuevo León, Veracruz, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por ejemplo, apunta a que el desarrollo del enfoque de multimodalidad a través de estos programas que se han animado a hacerlo desde el currículum, como lo bien lo mencionaba, porque si no lo aterrizamos desde el currículum, se queda volando y nunca sucede. Es una buena intención. Nunca sucede nada. Ya. Entonces la idea es formalizarlo y entonces proteger a la institución, al profesor y al estudiante. Ya. Y garantizar que estás dando el perfil que está prometiendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Interesantísimo. Y que bueno, Raúl, también en este contexto, además de lo que está haciendo la máxima casa de estudios, que al final de cuentas pues no deja de ser el pilar educativo también, junto con la comunidad académica de instituciones privadas, que también hay una gran cantidad en San Luis Potosí. 38. Ahí nomás. Más pues toda la comunidad que le mandamos un gran saludo, Universidad Politécnica, la Tecnológica, los tecnológicos que están a lo largo y ancho de San Luis Potosí, Universidad Intercultural, bueno, pues a toda esta gran comunidad académica. Me gustaría aderezar esta pregunta precisamente, Raúl, con un tema que también, pues quizá en México todavía no se mete en la agenda pública, que es, en China yo veía un dato que alrededor de 55 millones de adultos mayores estaban volviendo a la universidad por este ciclo de vida en el que dices, pues ya nada de que a los 60 ya me jubilo y me muero, sino que pues nomás no me muero y tampoco me alcanza para vivir con la jubilación. Así que hay países en los que empieza esta dinámica en la que los adultos o la gente que ya tiene una vasta experiencia está regresando a la universidad
y de alguna manera pues se ha venido demandando también este tipo de servicios, pero bueno, es así como que este apéndice de lo que desde tu perspectiva y toda la expertise que has desarrollado, mi querido Raúl, de lo que se debe hacer desde los distintos enfoques, es decir, el empresariado qué debe hacer para que no se lave las manos de que ahí te arreglas ahí te arreglas universidad, es qué debe hacer el empresariado, el aparato gubernamental desde los distintos ámbitos, de sus distintos niveles, y bueno, pues también desde la misma sociedad civil. Sí, mira, vamos a empezar, ahora sé que por el principio. De entrada, el mismo gobierno tiene que generar un plan. Y este plan, yo sé que está en la nueva escuela mexicana, que tiene algunas cosas muy buenas, otras, pero bueno, pero ese no es el punto. El punto está, como bien lo estaba diciendo Edgar, hay que sustentarlo en el currículum. Pero en el currículum no de las instituciones educativas medias, no. Se tiene que empezar por las instituciones formadoras de maestros. De entrada. Las normalistas al menos. Exactamente. Yo tuve antes de venir al programa, estaba checando y dije, no voy a decir yo alguna sin sazón, porque bueno, luego las aviento, pero el punto está en que estuve checando de varias normales, tanto de las que tenemos aquí, que son de gobierno del estado, y ninguna, y esto lo digo pues con fundamento. Exacto, ninguna tiene una materia dedicada a que los maestros sepan estar en plataforma. O sea, sí hay cursos, porque sí los hay. Sí hay cursos para que los maestros, pues ahorita que está de moda la inteligencia artificial, que está de moda. Sí hay cursos y se los dan. Muy bien, qué bonito. Pero no está visto en el currículum. Y por lo tanto, si no está en el currículum, en la currícula de las materias de la normal. O sea, entonces, ¿para dónde van los maestros? Sí, es parte de la formación continua, claro. Pero esos son momentos posteriores a la formación profesional. Ya. O sea, dentro de la formación. No está. Ahí está el punto. Y entonces eso no nos permite como país estar pensando o dimensionando qué va a pasar en la próxima pandemia, porque va a haber otra pandemia, y esto tarde que temprano. No lo estoy diciendo yo, Raúl Gamboa, lo está diciendo muchos expertos a través de todo el mundo, y basta ver un ratito las noticias para espantarse. Ok, bien, va a haber otra pandemia. ¿Estamos preparados? Y la respuesta es no. Ya tuvimos una pandemia y no nos preparamos. Seguimos sin prepararnos. Seguimos sin que los maestros de las escuelas de cualquier nivel, incluyendo las escuelas de nivel superior, estén preparados para irse otra vez a pandemia. No se está generando, no hay un departamento, así como aquí en la Autónoma, que acertadamente tienen un departamento. La SEP o la SEGE o quien fuera tendría que tener un departamento para estar haciendo elementos, porque en otras ocasiones sí se han hecho, Edgar. O sea, hubo planes muy interesantes, no sé si se acuerdan, estoy hablando de la época precámbrica, de la enciclomedia. Sí, ¿cómo no? Bueno, la enciclomedia fue una muy buena idea. El problema fue cómo lo hicieron jalar, pero bueno. Pero se hicieron muchos productos, y esos productos fueron muy valiosos, ¿sí? De hecho, se siguen haciendo muchos productos para telesecundaria, y tenemos elementos terriblemente valiosos con televisión educativa aquí en México. Hombre, si tenemos todo eso, ¿por qué no conjuntarlo? Y entonces ya tenemos una base sólida para empezar a hablar de que si nos vamos a toda esa pandemia, maestro, así como te damos los libros de educación gratuita, los libros gratuitos de educación, tienes una base acá de datos para que tú en un momento te apoyes y puedas usarlos en educación a distancia. Te voy a enseñar qué es la educación a distancia, te voy a enseñar a usar una plataforma, te voy a enseñar a hacer un meme. Sí, ya la metaeducación, claro. Exactamente. Pero es que lo estamos viendo como más allá. No, tiene que ser en la educación inicial del maestro. Ya desde ahí. Ya desde allí, ya no nos vayamos a los chavos, porque al final de cuentas los chavos pues hacen lo que puedan y lo que tengan que hacer, pero los maestros, ya lo vimos, hubo sindicatos que dijeron, no le entramos, precisamente por como lo decía Edgar, porque pues sí, tú me contrataste. Mi contratación, sí, está, y es válido, yo no voy a decir que sea malo o bueno, es válido, pero no estamos haciéndolo como país, las escuelas no lo están haciendo, las normales no lo están haciendo, los formadores de maestros no lo están haciendo. Ya, perfectísimo.
Y bueno, el escenario de la educación superior en general, de los 8 o 9 subsistemas que hay, es un tanto particular, distinto en niveles básicos y medios, porque acá tenemos una formación profesional planteada desde la profesionalización, está Así bien, es. pero la mayor parte de los docentes que tenemos en instituciones de educación superior no tienen una formación profesional para el desarrollo de la docencia. Exacto. Son ingenieros Sí. que aprenden estando en la universidad a dar clase. Así y es, que vienen dando clase como a ellos o como a nosotros nos dieron clase. Como nos dieron clase. ¿No? Entonces, tratamos de salir a flote, justo como lo hicimos ahora en pandemia, pero desde la presencialidad. Y entonces comienza con todos esos programas de formación continua para tratar de desarrollar ese otro componente del cual no llegan con cero información o con referentes que les tocó vivir. Exacto. Para su desarrollo. Ahí te va un dato súper rápido. Los profesores de educación media hacia abajo normalmente enseñan como a ellos se les enseñó en la primaria. Sí, claro. Y los que estamos ya en educación en universidades y posteriores, enseñamos como nos enseñan en preparatoria. Y esto lo dijo... si mal no recuerdo, entre ellos Tenti Fanfani, no es de la cita, pero lo citó en alguno de sus libros y a mí me interesó mucho porque Tenti Fanfani hizo un estudio aquí en México bien padre, pero bueno, entonces esto es cierto, o sea, estamos enseñando desde nuestra perspectiva y no desde una sustentación para poder hacer que los alumnos entiendan el proceso. Ahora, yo nada más quería añadir a este asunto, otra de las cosas que no estamos haciendo en este país es generar estudiantes autogestivos. De entrada, ahí estamos ya, con eso ya estamos mal, ¿sí? Y no solamente estudiantes autogestivos, sino todo el mundo nos está hablando, cada vez que oigo alguien que habla en TED o que habla en lo que tú quieras, nos habla de las 3C, el pensamiento crítico, la creatividad. Ya no le sigo con la tercera porque lloramos. Porque entonces lo estamos matando. Con el pensamiento crítico y la creatividad. ¿De dónde? Olvídalo. Ay, no, pues bueno, yo les quiero agradecer infinitamente el que nos hayan acompañado. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Por el contrario, Edgar, un placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, y con todos los que nos aguantaron, perdón, los que nos escucharon. Mi querido tocayo, muchas gracias. Nada que agradecer, al contrario, a disposición de si se hace otro capítulo, aquí estoy puesto para hacerlo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a Alex en los controles, a usted que nos escuchó. Ya lo sabe, como siempre, me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes.